Y bueno, el tema que me toca es un tema sobre regímenes no democráticos, que es un tema relativamente interesante, es un tema que suele tener como dos aristas, porque el concepto nuevamente es confuso. Autoritarismo competitivo es un tipo de autoritarismos para unos autores, y al mismo tiempo, bueno, pues también puede ser una reflexión sobre si el autoritarismo es capaz de filtrar y generar buenas élites, un poco sobre lo que decía Axel en la mañana, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la presentación es muy sencilla también, es en primer lugar definir, jugar con tres conceptos clave, que son tres movimientos políticos de la época, del siglo XX, ¿verdad? Pero bueno, centrándonos en el autoritarismo. Luego señalar un poco las hipótesis que había en ciencia política sobre la relación entre autoritarismo y democracia, por qué sobreviven algunos autoritarismos, y el ejemplo chino, que a día de hoy, pues bueno, ya no se puede catalogar como un régimen autoritario, no es la China de Mao, obviamente eso de un país, dos sistemas, todo ese tipo de cuestiones, reflexionar un poquito con el ejemplo, ¿eh? Formas no democráticas. Claro, generalmente a los politólogos no les gustan estudiar las formas no democráticas porque la corriente dominante de política comparada en ciencia política se centra sobre todo en calidad democrática, ¿no? Entonces generalmente se suelen estudiar los sistemas presidencialistas, parlamentarios y semipresidencialistas en perspectiva comparada, y se suele reflexionar mucho sobre cómo aumentar la calidad democrática, pero no se suele estudiar este tipo de cosas, ¿no? Tenemos aquí el autoritarismo de Paco, tenemos el totalitarismo y tenemos regímenes basados en la autoridad tradicional. Un régimen basado en la autoridad tradicional, así para tenerlo en mente y que siempre se nos quede como ejemplo, podría ser la actual Arabia Saudita, o podrían ser algunos regímenes, pues qué sé yo, incluso un Marruecos podría entrar en esa categoría, ¿no? Son regímenes no democráticos, obviamente, pero tampoco son dictaduras tipo la dictadura franquista o de Pinochet, o la dictadura nazi o la dictadura comunista, ¿no? Son cosas completamente distintas. Entonces, en ese sentido, bueno, la cosa sería un poco distinguir, ¿no? Algunos autores ponen los regímenes basados en la autoridad tradicional como una forma de autoritarismo. Y ahí me refiero a Juan Linz, que digamos la primera parte de la presentación es casi basada en él, ¿no? Estos son los tres movimientos del siglo XX, los tres movimientos políticos así grosso modo. Bueno, la gran mayoría de sistemas políticos occidentales o tenían regímenes autoritarios, o tenían regímenes liberal-democráticos, o tenían regímenes totalitarios. Y los tres movimientos un poco, pues bueno, dentro de lo que es un Estado, porque todos los tres hasta cierto punto interactúan con un Estado moderno, los tres movimientos lucharon a lo largo del siglo XX por imponerse, ¿no? Obviamente son dinámicos y obviamente tienden al cambio, todos, pero marcan un poquito la historia del siglo XX. Esta es la definición de autoritarismo de Linz. Ahora está traducida, la Fundación Juan March le ha metido cabeza al asunto y han traducido las obras completas de Juan Linz, que era un politólogo español, pero obviamente como trabajaba en la Universidad de Yale, no escribía en español habitualmente, tiene algún artículo corto y tal, pero bueno, sus grandes obras, la gran mayoría de su obra está hecha en inglés, ¿no? ¿Qué palabras clave tiene esta definición que he intentado filtrar? Bueno, pues básicamente estas 6 características. Los regímenes autoritarios tienen pluralismo limitado. Hay pluralismo, no es pluralismo como en una democracia que te va del partido de amigos de la marihuana a un tipo de extrema derecha. No es ese pluralismo, pero hay cierto pluralismo. Por ejemplo, acordémonos, por ejemplo, del régimen franquista, ¿no? Tenías a los del Opus, tenías a los liberales, tenías a los de Falange, y no todos eran iguales. Cada uno, esas familias tenían objetivos distintos, tenían ideas distintas de lo que debía de ser España, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay pluralismo, pero ese pluralismo es limitado. En segundo lugar, no tienes un corpus ideológico duro, no tienes una doctrina como la teoría comunista marxista, un manual duro. No, tienes como opiniones formadas que muchas veces son fruto del pragmatismo. O sea, ayudas a construir el welfare state, defiendes la Iglesia Católica a muerte y estás en contra de todo lo moderno, porque lo moderno es francés y eso es una basura todo. Entonces esa mezcla de pragmatismo y de
y de ciertos puntos, bueno, hace que seas a lo mejor contradictorio para algunos, pero funciona. Ausencia de movilización. Los líderes autoritarios no quieren movilizaciones, no quieren gente manifestándose en la calle. Que decía Franco, haga como yo, no se meta en política. Yo soy el jefe del Estado, pero no me meto en política. Usted preocúpese de su trabajo, de su casa, de sus hijos, de su familia, no ande jodiendo por la calle manifestándose. Eso es lo que quiere un líder autoritario. Un líder autoritario quiere que no te movilices, quiere que te dediques a tu empresa, a tu casa, a tu familia, pero no te movilices políticamente. Y obviamente no tienes partidos. Partidos como, diría el profesor Bastos, partidos duros, como el Partido Comunista de la Unión Soviética o como el Partido Nazi. Como no tienes eso, pues, ¿qué tienes? Bueno, eres un coordinador de familias políticas que están todas en el espectro de la derecha conservadora. Entonces tú básicamente coordinas, eres un líder que vas coordinando en función de tus intereses, pones a unos, quitas a otros, maiceas a unos, privilegias a otros y así vas funcionando con el objetivo de perdurar en el poder. Ese es el régimen autoritario y estas son las características de un sistema autoritario por excelencia, ¿no? El autoritarismo competitivo es como una degeneración del autoritarismo tradicional. Claro. ¿Por qué? Porque el autoritarismo competitivo, como dice Levitsky y Way, que son dos profesores de Harvard que estudian el concepto, y necesita de formalidad democrática como un medio esencial para mantener el poder. Es la última etapa de Chávez o es Maduro. Oye, tienes que decir que eres una democracia, entonces necesitas de cierto formalismo democrático. Pero obviamente hay una erosión en el ámbito electoral, porque básicamente compras urnas o cambias urnas o manipulas las elecciones. Hay una erosión en el ámbito legislativo, porque debilitas los poderes legislativos y fortaleces mucho el Ejecutivo. Hay una erosión en el ámbito judicial, básicamente capturas a todos los jueces. Y hay una erosión en el ámbito de los medios de comunicación. Limitas la información, limitas el pluralismo informativo. No te gusta que haya en ese ámbito pluralismo. ¿Es una forma de autoritarismo? Sí. ¿Es una forma de autoritarismo que solo hay que pensar, digamos, en la Venezuela de Chávez? Es un buen ejemplo, pero hay otro tipo de autoritarismos competitivos. Juan Linz habla de lo que él denomina democracias étnicas. Por ejemplo, la Sudáfrica del apartheid. Claro, si eras blanco, pues todo era cojonudo. Pero si estabas del otro lado, muy mal, la situación era muy dura. Entonces, en ese sentido, es una forma también de autoritarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Aquí ya no es una definición de Linz, aunque Linz también lo trabaja, esta definición es de Brzezinski, un asesor de política exterior estadounidense. El totalitarismo es una cosa un poco más sofisticada y un poco más cruel. Aquí surge el problema de siempre. Claro, cuando hablamos de regímenes no democráticos, de regímenes dictatoriales, todo el mundo dice, es que a mí me ha maltratado Pinochet. Ya, hombre, sí, claro, y como decía Axel, pues es difícilmente justificable desde determinadas posiciones los 8.000 muertos que se supone hay o los 4.000 muertos que dicen algunos que hay, ¿no? O sea, claro, es muy difícil, pero no es lo mismo 4.000 que 70 millones. No es lo mismo, no es lo mismo, ni porque la estructura organizativa que necesitas, hombre, no es la misma. El totalitarismo tiene como palabras clave estas 5. Dan un poquito más de miedo. Obviamente, ausencia de pluralismo, ahí sí no hay pluralismo, ahí sí todo pasa por el partido manda y el partido es un actor central en el Estado. Tienes una ideología fuerte, tienes un manual, que se llama Mi Lucha o que se llama el Manifiesto Comunista, pero hay una guía. Hay que ejecutar judíos o hay que construir el comunismo y eliminar a todos los burgueses, a la familia real, o sea, hay una agenda. ¿Quieres que la gente se movilice políticamente? El totalitarismo sí apela a la movilización. Hay que ir con el puñetero libro a tirarlo a la hoguera. O hay que ir con la bandera roja el 1 de mayo a ver el desfile militar. Hay que ir, siempre. Hay que estar en las asociaciones de vecinos. Hay que estar activamente delatando al que supones que no es. Tienes que estar movilizado, tienes que estar comprometido constantemente con el régimen. Hay un partido único y ese partido único tiene varias particularidades. En primer lugar, es el que gestiona el reclutamiento de cuadros.
¿Quién asciende en el sistema? Es el partido, no hay oposiciones, ni concursos, ni nada de eso. Todo es a dedo y todo es fruto de la élite política que establecen básicamente dictats para que asciendan determinadas personas. Y eso produce a medio plazo una fusión entre partido y Estado. No sabes muy bien quién es político, quién es burócrata o quién es un afiliado al partido. Los afiliados al partido son todo al mismo tiempo. Entonces, es muy fácil distinguir a un régimen totalitario de un autoritario. Es muy fácil, aunque utilizamos muchas veces los conceptos de forma muy arbitraria, pero académicamente la definición, esta distinción, que además es un trabajo de un español, es aceptada, es muy clara además, es muy clara. ¿La democracia liberal qué es? Bueno, pues es una mezcla de estas tres cosas. Tiene un poquito, es todo un poquito, no sé por qué no le gusta a Bastos, es todo un poquito. Es un poquito de democracia, un poquito de republicanismo y un poquito de liberalismo. Y básicamente eso conforma los regímenes, ¿no? O sea, derechos y libertades individuales, obviamente elecciones libres, con sufragio pasivo y activo completamente universal, y el republicanismo, que, bueno, Juan Ramón lo ha citado ahora. Yo creo que el republicanismo tiene tres características, el clásico y el moderno, que son imperio de la ley, separación de poderes y efectivamente cierto activismo cívico. Eso que hablábamos el otro día, de que un poco sí hay que estar en vigilancia constante, porque si no el sistema corre riesgo de desaparecer tal y como lo conocíamos. El proceso también lo hemos reflexionado, entonces el proceso es básicamente el siguiente: una democracia liberal, una vez triunfa, puede convertirse en una democracia liberal, puede evolucionar, puede cambiar, puede mutar, y de hecho mutan. Obviamente, el exceso de planificación, en opinión de Hayek, tiene un artículo muy bueno, también una interpretación de Pete Boettke en este sentido, puede conducir a la ausencia de democracia con el tiempo, ¿no? Pero la idea no es tanto esa, la idea es la capacidad que posees de mutar para bien o para mal. ¿Hay autoritarismos que funcionan? Pues Bruce Bueno de Mesquita, que es un autor así, que viene de la teoría de juegos, pero que es un autor que se llama El Manual del Buen Dictador, ¿no? El libro. Es un libro así muy atractivo y relativamente políticamente incorrecto. Bruce Bueno de Mesquita y George Downes tienen un artículo que se hizo bastante famoso en Foreign Affairs, hablando de que, bueno, de que hay autoritarismos que la verdad es que sí han triunfado y que sí son buenos y que sí lo están haciendo bien. O sea, y pone estos ejemplos, ¿no? China, Singapur y Rusia. Hay que decir que Singapur y Rusia entran dentro de la categoría de autoritarismo competitivo. China no, pero los otros sí. Rusia hay elecciones, bueno, la pobre Ana Politkóvskaya falleció por pelearse en ese sentido, pero más o menos algo hay, ¿no? Hay una pantomima y tal. Obviamente, estos sistemas son muy interesantes para algunos politólogos porque la hipótesis tradicional en ciencia política era muy simple, ¿no? Era más desarrollo económico, más democratización. Y eso no sucede en todos los casos. Y esa es la pregunta que se hace Bruce Bueno de Mesquita. O sea, más desarrollo económico, más democratización. ¿Cuál era la lógica? La lógica eran estos tres pasos. Básicamente, lo que decía Seymour Martin Lipset, que es el padre de esta idea, aplicable, por ejemplo, al estudio de España, aplicable, por ejemplo, al estudio de Chile, aplicable, en cierto sentido, a todos los países un poquito de tercera ola en el sur de Europa. Bueno, crecimiento económico. Claro, el líder autoritario, que es muy pragmático, no tiene agendas políticas así, ni una utopía a la cual acceder, ni ese tipo de cosas. El líder autoritario, ¿qué quiere? Legitimidad de parte de sus ciudadanos. Entonces, para conseguir legitimidad de parte de sus ciudadanos, ¿qué tiene que hacer? Elevar sus niveles de vida. Porque establece una asociación muy sencilla. Cuanta más renta tenga esta gente, más me van a apoyar a mí. Cuanto más crezca el país y se desarrolle el país, más apoyo tendré. Esa es la interpretación de Seymour Martin Lipset. Claro, se crea, con el fruto del desarrollo, se suele crear una clase media relativamente ilustrada y se suele crear una clase media de empresarios, de emprendedores, de innovadores, que también interactúan al final políticamente. ¿Qué es lo que sucede en la tercera fase? Hombre, que esos nuevos actores comienzan a demandar lo que no disfrutaban. Libertad de expresión,
más profundización en la libertad de asociación, derecho a participar políticamente no por los embudos establecidos por el sistema político tal y como lo conocíamos, etc. Entonces, Seymour Martin Lipset lo que dice es peligroso para el líder autoritario preocuparse por el crecimiento económico, porque si tiene éxito va a desaparecer. Esa es la hipótesis. O sea, Martin Lipset decía, si un dictador tiene éxito promoviendo políticas de desarrollo y al final el país crece y al final el país se convierte en un país con una renta elevada, que se vaya preparando el dictador, porque va a dejar de ser dictador, lo van a echar, ¿no? ¿Qué sucede? Que bueno, que eso no se ha comprobado así, no se ha comprobado así. La lógica era muy clara, bueno, por varias razones, ¿no? Pero la lógica era muy clara, pero solo se había comprobado en los países occidentales. Solo estaba en los países occidentales. Y Martin Lipset, que era un tipo con mucho sentido común, efectivamente dijo, bueno, esto tampoco se lo hay que tomar como una ley universal, esto no es una ley universal. Hay casos que más o menos apoyan el razonamiento, pero esto no significa que sea así siempre y en todo lugar. No es así siempre y en todo lugar. ¿Qué pasa? Que efectivamente sus conclusiones más o menos eran ciertas. No es así siempre y en todo lugar. O sea, no es así. Hay autoritarismos que sobreviven y que mantienen altos grados de legitimidad y de apoyo popular, aunque la renta tienda a subir. Coordinación estratégica. Bueno, aquí lo vamos a entender como paquete de actividades que los actores políticos utilizan para ganar poder político y aprovecharse de una determinada situación. La idea es, el dictador, y esto es Bruce Bueno de Mesquita, el dictador tiene que ser capaz de limitar la coordinación en unos ámbitos y de facilitarla en otros para sobrevivir, si quiere sobrevivir. Si quiero sobrevivir, tengo que ser capaz de limitar la coordinación en un campo y de habilitar la libre coordinación en otro. ¿Cómo consigo eso? Obviamente, tengo que romper el vínculo entre desarrollo económico y democratización. Tengo que romper ese vínculo, tengo que hacer que esa idea de la que se preocupaba Seymour Martin Lipset, de que más desarrollo económico conducía a la democratización, tengo que romper eso. La lógica es, bueno, intentar subir los costos de coordinación política y mantener bajo la coordinación económica. Básicamente lo que nos hablaba Axel. Los típicos dictadores que económicamente dejan hacer, pero que en cuanto políticamente alguien dice algo, se le corta la cabeza. Claro, se le dan lecciones a corto plazo en cuestiones políticas, sin embargo, en cuestiones económicas se es abierto y muy tolerante, o sea, se dan facilidades para montar empresas, se dan facilidades, bueno, para recibir dinero, para invertirlo, para todo, pero en temas políticos se es duro. ¿Qué ejemplos hay ahí? Bueno, hay bastantes ejemplos, o sea, el ejemplo de Hong Kong, el ejemplo de Singapur, o sea, a día de hoy lo que podéis observar con esos países, no quiero meterme en los de la península arábiga porque esos son raravis, es otro tema, pero en esos países lo que se suele ver es, la libertad de expresión no es plena, las libertades de asociación con objetivos políticos no son plenos, pero bueno, cuando ves el índice de libertad económica, los dos primeros países son Singapur y Hong Kong. Entonces, en ese sentido, el análisis de Bruce Bueno de Mesquita y de Downes va un poquito por esa idea, ¿no? ¿Qué bloqueos de coordinación política se pueden tener? Bueno, pues aquí hay ejemplos, ¿no? Ejemplos de China, ejemplos de Rusia, un ejemplo de Rusia y un ejemplo de Vietnam. China es, como además va a ser el ejemplo, porque voy a recomendar a un autor y voy a recomendar, para que veáis una serie de gráficas que ha hecho, bueno, ¿qué ejemplos de bloqueo existen? Bueno, pues bloqueo de acceso a Google en inglés, ¿no? O entras en chino o te jodes, es lo que hay. Prohibir a Microsoft el uso de palabras como libertad o democracia en los software de Microsoft utilizados por los blogueros. Bueno, pues y capar un poquito el Internet, ¿no? Y crear una unidad de policía, una unidad policial de Internet con el ánimo de intervenir la red en caso de que sea necesario
y en caso de que haya que frenar alguna amenaza a la estabilidad del sistema. El régimen autoritario tiene que más o menos luchar por su supervivencia y en ese ámbito de la libertad de expresión, de las redes, de las nuevas tecnologías y tal, pues es un campo de batalla duro. Rusia automáticamente opta por la nacionalización de medios televisivos y tal para generar un cuello de botella en cuanto a comunicación se refiere. Y a mí me hace mucha gracia esto porque, bueno, Mezquita, la verdad es que entendí el chiste, como que Vietnam ve en el pluralismo religioso una amenaza. Entonces hay que anular eso. Entonces Vietnam aplica controles sobre organizaciones religiosas y los líderes son declarados líderes subversivos y se aplican lógicas de búsqueda y captura sobre ellos y listo. O sea, desincentivas la actividad religiosa. Al final de lo que se trata aquí, ¿qué es? Bueno, liberalismo es todo, pero yo sí creo que hay como una cara política del liberalismo y hay una cara estrictamente económica que está obviamente íntimamente relacionada, pero estos maestros lo que intentan hacer es separarla. O sea, separarla para, de una forma u otra, sobrevivir en el tiempo, perdurar en el tiempo, ¿no? El punto es que aunque para nosotros, que a lo mejor valoramos mucho la libertad de expresión, las medidas contra la libertad de expresión sean muy drásticas, no parece afectar la legitimidad de esos sistemas. Alguien podría decir, precisamente porque la libertad de expresión está limitada. O sea, claro, ¿quién responde en una encuesta? Oye, ¿qué te parece el nuevo secretario general del Partido Comunista Chino? ¿A qué es súper molón? Y todo, bueno, sí, la verdad es que sí y tal. Entonces, claro, como obviamente todos los ciudadanos son conscientes de que la libertad de expresión está limitada, bueno, lo que voy a decir en la encuesta probablemente es, sí, es cojonudo el sistema, que dure más y sigamos así y tal. Bueno, ok. Tomo nota, check. Entonces, las encuestas que se le han hecho a la población china, bueno, no sé si son reales o no, pero hay que tomarlas en cuenta, Lo que hay que tomar en cuenta también es que el autoritarismo es dictatorial, pero no es totalitarismo. Y eso en esta primera parte es brutal, porque aunque estos que limiten no significa que sigan existiendo las características autoritarias que hemos señalado al principio. Al final, en Singapur, bueno, pues si hablas mal de Lee Kuan Yew, te puede pasar algo, ¿no? Hablaba con Paco antes de los grafiteros alemanes, ¿no? No sé si visteis la noticia, ¿no? Unos grafiteros, llegan los típicos progres alemanes que piensan que Singapur es Berlín, y agarran un tren público y hacen una pintada. Y les pilla la policía de Singapur. Entonces lo lleva a un juez y el juez dice 16 latigazos. Con vara de bambú, tradicional de toda la vida y tal. Claro, los alemanes se acojonan como para no y dicen, pero por favor, no y tal. La embajada alemana entra en acción, entra en un debate que yo creo que sí es relevante. Hombre, es que si le das un latigazo de bambú y tal, igual le mandas el bazo al carajo y tal, y lo puedes matar y tal. Bueno, sí, hay que tener los derechos humanos en cuenta y tal. Sentencia del tribunal, no van a ser 16, van a ser 6. Pero en el fondo, el latigazo te lo llevas. No, claro, el de Singapur, que los derechos humanos, pues no sé qué haría con esa cartita, pero el de Singapur no le importa tanto y la cosa es que el régimen se sostiene poblacionalmente. O sea, yo creo que en Singapur hay graves problemas de libertad de expresión, denunciados además. Igual que en Hong Kong hay graves problemas de libertad de expresión. Pero a lo mejor un porcentaje importante de la ciudadanía de esos países no le da tanta importancia a la libertad de expresión. El punto es cuánta importancia le damos nosotros a la libertad de expresión. A la hora de hablar de si es conveniente defender un régimen autoritario o no, como un régimen más o menos legítimo para una transición hacia una sociedad liberal y tal. Bueno, ¿cuánto vale para nosotros ese tipo de libertades, ¿no? Otra pregunta interesante ahí podría ser el tema del pluralismo limitado, si de verdad es un mecanismo para hacer rotar a las élites al interior del sistema o no. A lo mejor en unos sistemas sí, yo creo que en Singapur sí, en China definitivamente parece que sí, según los datos que hay por ahí,
pero a lo mejor en otros países no. ¿Cómo nos vacunamos nosotros frente a eso, ¿no? Porque tiene que haber cierta alternancia y cierta rotación si lo que creemos es en un sistema meritocrático. Que nuestro sistema tenga rotación y no sea meritocrático es importante, pero no es lo esencial del debate, ¿no? El debate es, bueno, me imagino que la alternancia es buena y que la meritocracia también es buena, ¿no? ¿Cómo hacer eso institucionalmente, ¿no? Se mantienen los servicios. Los regímenes autoritarios son muy buenos proveyendo transporte público, son muy decentes en el tema de la sanidad, son muy decentes en el tema de la educación primaria y son muy decentes en el tema de la defensa y la seguridad. O sea, proveen servicios y si no los proveen ellos directamente, edifican la arquitectura institucional para que la sociedad más o menos pueda acceder a ellos, ¿no? La sanidad privada, pues una de las mejores del mundo es la de Singapur, ¿no? Al final es un ejemplo de sanidad y hay un libro, ahora mismo no recuerdo a los autores, pero se puede descargar online, es gratuito, de unas 112 páginas hablando sobre el caso de sanidad en Singapur, porque la verdad es muy ejemplar y muy universal. ¿Eso sucede en todos los países? Pues obviamente Hong Kong y Singapur sí lo poseen. Ambos son ultra especialistas en política pública y ambos gestionan muy bien problemas que afectan a la ciudadanía, de transporte, de todo ese tipo de cuestiones. Ser muy bueno en eso te da cierta legitimidad. Ser muy bueno en eso te da cierta legitimidad. Hablaba también con Paco antes, uno de los mejores institutos de política pública a nivel mundial es el Lee Kuan Yew Institute, que es el de Singapur. ¿Por qué? Porque de eso saben, o sea, saben gestionar. ¿No? A lo mejor no saben de libertad de expresión, pero sí saben de política pública, ¿no? ¿Qué se limita? Se limita a esto. Sufragio pasivo y activo, se limita el derecho de manifestación, se limita la libertad de expresión, la libertad de movilidad, la libertad de conciencia y en algunos casos el acceso a la educación superior. Entonces el punto es, el dictador, digamos, tiene que ser consciente de qué limito y qué habilito para mantenerme en el poder sin que el ascenso de rentas me haga daño. ¿Y cómo gestiono ese equilibrio? ¿Cómo gestiono ese equilibrio? Parece que en Singapur los latigazos son un buen método, pero en otros países, bueno, no son tanto, ¿no? O sea, Hong Kong, y todos lo conocéis, la revolución de los paraguas, ¿no? Que fue como, digamos, un evento cívico espectacular, porque iban ahí con los paragüitas y tal, muy pacíficos, y les echaban el gas, pimienta y todo eso, y ponían los paragüitas, y todos muy pacíficos, recogían las manifestaciones después de haberlas hecho, limpiaban la calle, o sea, una cosa de un civismo brutal. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, en cierto sentido, lo que te demuestran es que, vale, Hong Kong es muy libre, pero un porcentaje importante de la población de Hong Kong no le basta con eso. Tiene que ver también con el desarrollo de valores de naturaleza postmaterialista. Ronald Inglehart, que es uno de los, digamos, arquitectos de la encuesta mundial de valores, dice que efectivamente quizás la democratización no, pero con el cambio en los niveles de renta, abandonamos el materialismo y avanzamos hacia el postmaterialismo. Y algo de verdad sí que hay. O sea, obviamente, cuando no tengo empleo, cuando no tengo trabajo, cuando no tengo dinero, digamos, para mantener a mi familia, ¿qué me preocupa? Me preocupa la comida, me preocupa el abrigo, me preocupa el techo, me preocupan las necesidades primarias. Cuando ya tengo todo eso resuelto y veo que tengo 2 coches, veo que hay, hasta cierto punto, no voy a tener ningún problema para pagar la educación de mis hijos a futuro. Cuando los seguros sanitarios que poseo me reducen en la incertidumbre también hacia futuro, pues ¿de qué me preocupo? De no joder a la ballena. Que la ballena haga su ruta migratoria y tal, y que hay que proteger los árboles del Amazonas y tal. Cuando yo tengo cubiertas mis necesidades materiales, empiezo a preocuparme de otro tipo de cuestiones y desarrollo valores de naturaleza, según Inglehart, postmaterialista. Y en parte, eso está asociado a Seymour Martin Lipset y a la tesis de más desarrollo económico, tendencia a la democratización. Claro, la idea es que, en cierto sentido, lo ideal y lo que hay que tener claro es limitar
limitar bien público, digamos, aunque el bien público se define políticamente en este caso, pero bien público de naturaleza política y habilitar el tema económico. Es relativamente sencillo el artículo, ¿no? ¿Puede ser competitivo un autoritarismo? Bueno, quería recomendar a este señor que habla sobre el ejemplo chino. Este tipo tiene mucho valor, ¿eh? Este tipo tiene mucho valor porque este tipo es Eric Lee, es un politólogo chino que básicamente se ha formado en Estados Unidos y que tiene una idea muy interesante sobre la China de hoy día y sobre cómo, bueno, la China de hoy día es un ejemplo. Él se hizo famoso por este TED Talk, pero en realidad tiene libros y bastantes papers y curiosamente también publica en Foreign Affairs. Es un autor que percibe muy bien la crisis de la democracia liberal y eso es irrefutable. Si hoy observamos indicadores de legitimidad democrática a lo largo y ancho del planeta, lo que observamos es que un gran porcentaje de los ciudadanos están insatisfechos con sus sistemas democráticos. En unos países más, en unos países menos, pero probablemente si hiciésemos una encuesta en España ahora sobre la calidad democrática y tal, los indicadores serían muy preocupantes, ¿no? Entonces él lo que dice es, bueno, es que todo el mundo habla mal de China y de que China es un sistema autoritario y de que China no cambia y de que China no tiene capacidades para adaptarse a los nuevos tiempos y tal, y que la democracia sí. No parece, dice el tipo, es muy políticamente incorrecto el paper, es muy políticamente incorrecta la conferencia, ¿no? Lo que te dice es, pues quiero demostrar que el que está en riesgo es la democracia liberal y que el que está bien es el modelo autoritario chino, y que al modelo autoritario chino le quedan un montón de años de supervivencia y que quizás a gran parte de los países que se autodeclaran democracias van a desaparecer en el mediano plazo. Es un argumento atrevido. Obviamente yo no estoy a favor de él, pero merece cierto respeto y merece por lo menos acercarse, como decía Paco, no ir más solo en lo nuestro, ir un poco más allá, merece analizarlo, estudiarlo, leerlo, ¿no? Si no lo quieren leer, la conferencia dura 25 minutos y está espectacular. Es en la Universidad de Edimburgo y le dan una caña brutal. Pero la idea es, China es buena porque es legítima, disfruta de legitimidad, entendiendo legitimidad, apoyo ciudadano al sistema, es meritocrática, llegan los mejores a la cúpula del sistema y es transparente. Yo no me creo así al bote pronto la 2, la transparente. Ahora, sí es muy bueno defendiendo el tema de la legitimidad y defendiendo el tema del mérito. Todo el mundo, cuando piensa en una dictadura, aquí tenemos a nuestro dictador favorito, ¿no? Nuestro Kim Jong-un, que es nuestro dictador favorito, nuestro dictador totalitario favorito. Todo el mundo piensa que al final, bueno, una dictadura es rígida, es políticamente cerrada y es moralmente ilegítima. Y lo que demuestra Eric Lee en ese paper, que les recomiendo activamente su lectura, es que no, es que los sistemas disfrutan de adaptabilidad, los sistemas disfrutan de cierta meritocracia y de legitimidad, y que parte de la legitimidad es resultado de la transparencia. Es el único indicador que no defiende ni en la conferencia ni en el paper, solo te lo lanza ahí, por joder, y lo tira ahí y ya está, pero no lo demuestra. Lo otro lo intenta argumentar, pero es un buen ejemplo de que un autoritarismo puede ser competitivo al interno. No solo hay autoritarismos que compiten electoralmente porque están preocupados de su legitimidad y piensan que el evento democrático les ratifica. No, hay autoritarismos que son competitivos institucionalmente en su interior y eso es un buen mecanismo para sobrevivir en el tiempo. Y China, según Eric Lee, es un ejemplo de eso. Y seguro que si empezamos a leer mucha literatura de Singapur, Singapur sería un ejemplo de eso. Por eso tienden a alargarse en el tiempo. Adaptabilidad. Bueno, pues lo que dice el autor es, al final China pues lleva desde finales de los 40, desde la década de los 40 y durante la década de los 50 en este planeta, ¿no?
con su rollo comunista a bloque. ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido que ha tenido capacidad para mutar, para transformarse a lo largo del tiempo, para adaptarse a los nuevos retos, ¿no? Y todos sabemos, bueno, 1978, Deng Xiaoping y toda esa, digamos, progresiva apertura, ¿no?, hacia la economía de mercado, y cómo eso mantiene hasta cierto punto a China como una potencia en ascenso y al mismo tiempo le hace sobrevivir en el tiempo. O sea, sigue gobernando el Partido Comunista y sigue siendo un régimen autoritario. El argumento de Eric Lee, grosso modo, es: China ha demostrado adaptabilidad. No es un argumento al aire. El tiempo, su adaptación ante los cambios en la geopolítica global, ante los cambios en la estructura económica, etcétera, han evidenciado que te puedes adaptar, que el sistema no es rígido, el sistema cambia. Es la lente flexible, no es la lente que lanzas al suelo y rompe, ¿no? Ese es el primer argumento de él, en el ámbito de la adaptabilidad. Luego el de la meritocracia. Esto, que no se ve, pero no os preocupéis, yo os lo leo. Esto, digamos, son las fuentes de las que se nutre el Partido Comunista Chino para recabar los cuadros funcionariales del Estado chino, ¿no? Entonces, él dice que, bueno, obviamente hay funcionarios, hay empresas públicas y hay sociedades de la organizaciones de la sociedad civil, perdón. ¿Por qué existen este tipo de sociedades? Cuando nosotros decíamos que el autoritario no buscaba tanto la movilización. China es un poco raro en este sentido por una cuestión. Es un país totalitario que se reinventa en clave autoritaria. La China de Mao es totalitaria. Pero esa China de Mao, que es totalitaria, fruto de su adaptación, es su transformación en un régimen autoritario. Entonces eso hace que surjan nuevos tipos de organizaciones y que el pluralismo limitado, que bajo el sistema de régimen de partido único no existía, empiece un poquito a florecer. Es un pluralismo limitado, obviamente controlado por el Partido Comunista, pero hay cierto florecimiento de organizaciones en las cuales el partido puede recabar nuevos cuadros. Obviamente hay un comité central de 300 personas, como veis ahí, es el régimen, digamos, de poder en China, el Fuyuyu de 40.000, el Fuchu de 600.000 y el Fuke de 900.000. Es un sistema de base y por mérito. Hay exámenes y hay términos temporales de permanencia en los cargos. No son vitalicios los cargos son temporales. Tiene que haber filtros para, hasta cierto punto, ir rotando élites sin que haya gente que establezca raíces ahí y se quede en el poder ad infinitum, ¿no? Obviamente, esa rotación de élites tiene lugar en los dos primeros estratos y el comité central está conformado por las grandes vacas sagradas del sistema, ¿no? Pero bueno, para haber llegado a vaca sagrada del sistema tienes que ascender por toda la escala. Vas filtrando. Obviamente, y esto es lo que yo creo que aquí es un problema de Eric Lee, yo no tengo claro que el que llegue sea el mejor en términos de política pública. Como todo sistema político no democrático, en los sistemas políticos no democráticos suele llegar el más fanático, el más discursivamente comprometido con el régimen. No tanto es una cuestión de mérito. Hay sistemas autoritarios que quizás sea más una cuestión de mérito, porque son más pragmáticos, como el de Singapur. Pero aquí todavía hay cierto, aunque son pragmáticos también, cierto detalle ideológico. Y el aspecto más importante, que es el que tiene que ver con la libertad de expresión, es el de la legitimidad. Claro, las cifras de legitimidad son aplastantes, ¿no? O sea, cuando uno ve estas cifras en China, uno se queda escandalizado porque dice, joder, la verdad es que la población china sí apoya el régimen. Y si nos quedamos en lo superficial, está claro, pero si empezamos a reflexionar sobre los límites en cuanto a libertad de expresión, sobre los límites en cuanto a libertad de asociación, si nos empezamos a reflexionar sobre temas técnicos que no están publicitados, cómo se hizo la muestra, dónde se hizo la muestra, cuándo se hizo, o sea, generalmente nosotros vemos el dato, pero no reflexionamos tanto sobre los temas técnicos, ¿no? Es una
cuestión más de propaganda política del régimen que una cuestión de técnica y de evaluación de cómo se ha hecho, porque además probablemente el sistema político chino no te facilitaría la información. Pero comparado con 5 años atrás, como ven, el 70% de las personas encuestadas se siente mejor que hace 5 años en China. O sea, ha mejorado su calidad de vida. En relación, por ejemplo, a Japón, o a Francia, que son los países que tienen, digamos, datos más problemáticos en ese sentido, ¿no? El de España sería del copón igual aquí, ¿no? Pero esa sería la lógica. Luego, si vemos... Esto, claro, esto al secretario general del Partido Comunista Chino le debe de encantar, ¿no? Actitudes ante la dirección general del país. O sea, ¿cómo está...? Ya. Sí, claro, sí, es verdad, es verdad. Ya voy a acabar, creo que me quedan 2 diapositivas. Actitudes generales ante la dirección general del país. O sea, ¿cómo va? Bueno, pues, como veis ahí, el 50% está ultra satisfecha. O sea, el país va de puta madre. O sea, vamos como motos, no como el resto de países, que bueno, que la cosa es más crítica, ¿no? La siguiente generación. La siguiente generación estará mejor o peor. Y efectivamente los chinos consideran que el 82% de la población encuestada considera que la siguiente generación en China va a estar mucho mejor, mucho mejor. Hay otros países en los cuales, bueno, la cosa es más... Bueno, fijaros los franceses, 9%. Los franceses solo el 9%. El 90% percibe que se va a ir al garete su proyecto de estado del bienestar, ¿no? Y hasta cierto punto, ¿cómo ves el futuro de China, no? Y esta es del Financial Times, la otra es de una consultora privada contratada por el gobierno chino, entonces no me fío tanto, pero esta es del Financial Times, me fío más. El 93% de la juventud es optimista ante el futuro del país. O sea, hay actitudes, bueno, en cierto sentido, a favor del gobierno y a favor no solo del gobierno, del modelo. No hay deseos de ser demócratas, hay deseos de seguir profundizando, ¿no? Claro, el dilema de la corrupción es un dilema que obviamente Eric Lee no responde en su texto, y cuando vemos los indicadores del Transparency International, lo que se observa es que China es un país ultra corrupto. Y aparte, los indicadores de transparencia, ¿saben la metodología de cómo se hace el indicador? No, son entrevistas a funcionarios del Estado, anónimas. O sea, es el funcionario del Estado, eso tiene una cara muy negativa, porque claro, por ejemplo, bueno, no, iba a decir Guatemala, pero Guatemala y El Salvador están muy mal también, ¿no?, en corrupción. Pero pongamos que los salvadoreños son muy nacionalistas y pongamos que los guatemaltecos no son tan nacionalistas. Como es una entrevista cualitativa, es un problema, porque claro, a lo mejor el salvadoreño dice, voy a contarle yo a este español de mierda que mi país es una mierda. No, Salvador es poco corrupto. Yo percibo que no hay tanta corrupción. Y a lo mejor el guatemalteco dice, sí, hay un montón de corrupción. Quedas peor y a lo mejor si supiésemos evaluar de verdad y cuantitativamente la dimensión de la corrupción, uno es más corrupto que el otro, pero esa es la diferencia entre una lógica cualitativa de investigación. Pero lo que hace gracia aquí es que es a funcionarios chinos, y los funcionarios chinos dicen, esto está muy mal. O sea en realidad es muy interesante, porque la entrevista al funcionario chino, el funcionario chino reconoce, no, esto es un prostíbulo, joder, aquí hay corrupción de todo, y aparece en el indicador. Ven que España está ahí, ¿va? Anaranjadito, pero todavía no mal. La cosa es, ¿son deseables los autoritarismos pro mercado? Que es un debate muy interesante, ¿no? Yo, como hay que mojarse para abrir un poco de debate, yo soy de los que cree que no. Yo creo que la democracia es más dinámica que un régimen autoritario, y que la capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad ante un problema de un sistema democrático es mayor a la de un autoritarismo tipo el chino, que es un autoritarismo relativamente exitoso. Al final me podrán corregir los economistas, pero ha sacado a 700 millones de la pobreza, ¿no? O sea, nadie puede decir que no es exitoso, ¿no?
pero tiene ciertas limitaciones. Yo sigo creyendo que se puede competir y se puede vender el liberalismo y la gente puede comprarlo. Cuesta más esfuerzo, como decía Paco en su momento, es más difícil, pero se puede hacer, y hay gente que lo ha logrado, dentro de un sistema democrático, y que la alternancia y un poquito la capacidad para cambiar de la propia democracia al ser mayor nos da más oportunidades. Esto es lanzar una carta al aire. Si te sale bien, como salió con Chile, sobre todo al final ya del gobierno, pues está perfecto. Si te sale mal, probablemente estemos condenados más tiempo, ¿no? Y estemos frustrados más tiempo. Con esto y cumpliendo 46 minutos, ¿eh? Cierro, gracias. 46 minutos, clavaditos. Bueno, yo vengo de ahí y más o menos sé lo que hay, intuyo lo que hay, pero es que es un tema que es muy complicado, porque luego, por ejemplo, vas hablando con los taxistas y ellos al final, o con la gente normal, y ellos están muy quemados con el burócrata del Partido Comunista que les chulea, vaya. Pero luego tienen una concepción del poder que es totalmente diferente, pero ya no por temas de inducción, por la dictadura, por lo que sea, no, es que ya viene muy de largo y tienen un respeto al poder, que no es como aquí que, aunque venga Pablo Iglesias o lo que sea, tenemos reticencias contra el poder. Ahí es que lo ven como algo muy bueno, lo ven como algo así, entonces hay que lidiar con eso. Y luego, por ejemplo, a raíz de lo que decías, yo tengo la intuición de lo que, aunque se venda que era muy democrático, muy prodemocrático, muy lo que sea, las protestas en Tiananmen... en Hong Kong. No, hablo en China. Sí. Pero hablaba de Hong Kong, de los paraguas. No. Bueno, pero que en Tiananmen yo al final creo que no era nada... Los protestantes no eran pro-democracia ni nada, que era el núcleo duro del marxismo, maoísmo, y que se los quiso vender que eran en favor de la democracia, y yo creo que de eso nada. Que eran de los de la mujer de Mao, contra Deng Xiaoping, pero porque querían volver a lo de antes, a lo duro. Entonces que creo que ahí hay que tener mucho cuidado con lo de China. El tema cultural, esa variable a mí me parece muy importante, porque efectivamente todos los regímenes orientales han nacido con una naturaleza autoritaria. Cuando tú ves la transformación de Corea, autoritario. El propio Taiwán, autoritario. China, autoritario. Singapur, autoritario. O sea, todos son autoritarios. Tendrá que haber una variable cultural que va más allá, pues eso, de la coyuntura política de turno, en cierto sentido, ¿no? Ahora, sobre el tema de Tiananmen, sí, yo ahí no tengo nada que objetar. Ahora, sobre Hong Kong sí, ¿eh? Hong Kong tenía una página, los dos lobbies que organizaron las manifestaciones en Hong Kong surgen un poco de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Hong Kong y de la Facultad de Derecho. Y en las proclamas que están en la página web de ambos lobbies, lo que se desea es sufragio pasivo universal. No solo sufragio activo universal, sufragio pasivo universal. Lo que pasa es que, claro, hablando con Paco, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor eso te genera algo peor de lo que ya tienes, porque a lo mejor lo que quieren es, qué sé yo, construir un welfare state así súper moderno y tal. Bueno, pero es que de eso va la competencia. O sea, la cosa es, si creemos en la libertad de expresión, pues habrá gente que oferte que va a construir eso. Yo sé que va contra el principio de no agresión por el tema de subirte impuestos y todo eso, y que puede poner en riesgo la democracia liberal, pero ahí está el debate. O sea, ¿qué preferimos? ¿Un autoritarismo liberal que tiene mucha incertidumbre o una democracia liberal con todas las imperfecciones y más o menos intentar competir? Esa es la idea, ¿no? Claro. Claro. Han saboreado la libertad. Muy interesante, Eduardo, como siempre. Se nota que eres politólogo, en que tienes sesgos colectivistas. En vez de decir yo creo que, dices yo soy de los que creen que, como te interesa identificarte con el grupo. Me interesa especialmente el caso de Singapur. Yo no tengo claro hasta qué punto Singapur es autoritario. Tiene esa fama de autoritario, pero gente como Bryan Caplan estuvieron ahí hace años y escribieron bastante al respecto y casi decía que de eso nada. Que si el partido que está en el poder gana es porque la gente mayoritariamente quiere que gane, que los que se quejan son un poco eso, quejicas de que los demás no les hacen caso.
ideas como los latigazos y esos detalles, dices, es que ahí se toman muy en serio ciertos bienes públicos con los que no se juega, por los que porque si empiezas a jugar tienes el efecto ventana rota de, aquí vale esto, pues entonces ya vale todo. Entonces, ciertas culturas subdesarrolladas o que vienen del subdesarrollo, en lo que notas que además de pobreza hay un poco siempre abuso del espacio común. Ves los sitios donde vive gente en extrema pobreza y dices, no solo es que vivan en extrema pobreza, es que además lo ensucian ellos todo, es que tiran todo en cualquier lado. En vez de poner una tienda en un edificio, la ponen en la calle, invaden la calle. Entonces, ciertas cuestiones, yo no sé hasta qué punto llamaría autoritarismo o una buena autoridad bien entendida. Por eso creo que sería interesantísimo desarrollar más el caso Singapur. Sí, yo estoy muy de acuerdo con la reflexión. Quien ha categorizado a Singapur como autorismo competitivo ha sido este profesor de Harvard, Levitsky, que sí lo señala, y no lo señala por un tema de elecciones limpias o sucias, lo señala por la falta de respeto, por ejemplo, a la libertad de expresión. O sea, Lee Kuan Yew, en los periódicos, el hecho de meterte con la jefatura del Estado. Pero Levitsky en el paper no dice nada, por ejemplo, de diputados. A lo mejor resulta que con los diputados te puedes meter y les puedes dar caña y con los miembros del gobierno, pero dice, el hecho de no meterte el hecho de criticar cualquier acción, por mínima que sea, de Lee Kuan Yew, lo que establece es una limitación drástica a la libertad de expresión. Y también filtros en cuanto a libertad de asociación. Por ejemplo, no se pueden registrar partidos que tengan ideologías, digamos, antisistema. O sea, la oferta de partidos en ese sentido sí es limitada. Ahora bien, eso alguien podría decir, bueno, eso lo hizo la República Federal Alemana después de la Segunda Guerra Mundial, prohibiendo el Partido Comunista y el Partido Nazi. ¿Es eso un detalle autoritario? Bueno, según Levitsky, para el caso de Singapur sí, según la ciencia política dominante, para el caso de la República Federal Alemana, que es lo mismo, no. Y la explicación es por la evolución, obviamente, de coyuntura, ¿no? Al salir de la Segunda Guerra Mundial, para hacer votantes, digamos, moderados, se limitan los extremos y generar una estructura de competición unimodal para que no haya polarización. Pero claro, viéndolo ahora en perspectiva comparada y después de 60, 70 años, pues la cosa es que claro, al final filtraban la oferta política igual que lo hacen en Singapur. Sí, muchas gracias por esa magnífica intervención, Eduardo. Yo me he pedido los últimos 5 minutos, espero que lo que voy a preguntarte no haya sido justo dicho en esos 5 minutos antes de que terminaras. Tiene que ver con la libertad de expresión. Hace unos años, como 13 años, hice mi primer viaje a Taiwán y la verdad es que me pareció un país espectacular, ¿no? Porque aunque había elecciones donde se podían presentar los diferentes partidos, siempre había ganado el Kuomintang, siempre. Entonces, cuando en ese momento parecía que ya había una cierta libertad como para que ganaran otros partidos, pues había como una especie de explosión de libertad, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de llegar en el verano de la explosión de libertad. Y entonces, efectivamente, bueno, la libertad de expresión era absoluta, la gente decía lo que le en ganas sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces era una cosa como que se respiraba libertad y por eso me gustó y por eso he ido después otra veintena de veces más a Taiwán desde entonces, ¿no? Entonces, hasta que se ha convertido en uno de mis países favoritos, es decir, que vamos, si tuviera algo que hacer allí me iba y me instalaba, ¿no? Entonces, cuentan los que vivieron la época de la transición en España, eso de la movida madrileña y tal, lo que cuentan es algo parecido a lo que yo vi en Taiwán hace 13 años, ¿no? Es decir, que parece que se puede decir de todo sin ninguna restricción y demás, ¿no? Es decir, que parece que después de haber salido de un sistema donde hay cierto cortamiento a la libertad de expresión, parece que hay muchas ganas de expresarse libremente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tiene que ver realmente, es decir, porque la libertad de expresión, yo no diría que en España hay libertad de expresión hoy, es decir, da la impresión de que después de vivir una época con cierta libertad de expresión, parece que se restringe de una forma u otra, pero se restringe esa libertad de expresión, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, si es un elemento clave, digamos, de la democracia en los términos competitivos o de la autocracia en términos competitivos que tú decías, yo no tengo la sensación de que en los países europeos hoy, en los países europeos occidentales, no me refiero ya en Bielorrusia, ¿no? Sino en los países europeos occidentales, y desde luego en España, como un ejemplo paradigmático también de todo esto, la libertad de expresión no es cero, no te dan los latigazos, pero es que casi lo mismo, ¿no? Es decir, que el margen que uno tiene de libertad de expresión es en entornos como este,
Por ejemplo, cuando voy algún sábado al Juan de Mariana, que más o menos se puede hablar, ¿no? O el otro día hablaba con uno de los ponentes y decía que, bueno, como en España ya vaya por la calle y no me dejen hablar o me agredan verbalmente y tal, yo me voy, ¿no? Sí, pero, vamos, que la libertad de expresión, si ese es uno de los elementos clave para hablar de autocracia, ¿cómo valorarías tú la libertad de expresión real y las consecuencias de la libertad de expresión que hay hoy en Europa Occidental? Sí. Yo creo que el tema de la libertad de expresión, desde mi punto de vista, es uno de los ingredientes que evidencia lo que señalaba el otro día de Fareed Zakaria, la transformación de democracias liberales en democracias iliberales. Al final, una especie de tiranía de la opinión pública, tiranía de las mayorías, que falta constantemente al respeto a las minorías. Y las minorías están perdiendo, bueno, su capacidad para defenderse. Pero ese es el problema. El drama es, nuestras democracias liberales están dejando de serlo y no tenemos actores que peleen conscientemente en los foros para que el sistema no mute hacia donde no queremos, que es la democracia iliberal, la democracia popular, la democracia en la cual el poder político argumenta, como me ha votado la mayoría, puedo hacer lo que me dé la gana con tu propiedad. La libertad de expresión, en cierto sentido, es eso, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de censuras lo que evidencian es la mutación progresiva que está sufriendo el sistema político, que nace como una democracia liberal con altos apoyos, porque a mí, ese detalle que has dicho, a mí sí me parece muy interesante, ¿no? Saborear la libertad de expresión. Claro, mucha gente, yo creo que parte de esas transformaciones en democracias iliberales se produce porque las nuevas generaciones no son conscientes de lo que cuesta ganarlas. O sea, la libertad de expresión cuesta mucho ganarla, ¿no? Pero cuando ya te la han regalado, porque la ha conseguido otro, pues al final uno se despreocupa, ¿no? Y eso es un problema, a mi juicio, muy grave que tiene que afrontar la generación que hereda, digamos, el privilegio de tener libertades. Porque al final las libertades y derechos civiles no son ad infinitum, o sea, son fruto de una tarea, como decía Jorge el otro día, de vigilancia constante. O sea, si la gente no las vigila, no las denuncia y no las pelea, van a desaparecer. Pero claro, las nuevas generaciones tienden a olvidarlo y no se comprometen en su defensa. Y en los momentos de cambio lo que observas es gente que no ha disfrutado eso, que ahora lo disfruta y que está feliz. Esa gente sí es consciente, pero por eso hay que participar y ponerse pilas, no ser anarcos. Sí, y yo también lo creo. Yo creo que las transiciones son mejores cuando vienen de abajo arriba. Cuando la sociedad se moviliza y tal, exacto, por cualquier mecanismo, desobediencia civil o por cuestiones incluso un poco más activas, ¿no? Sí, no, en eso no hay ningún... Pero eso implica participación, eso está claro. O sea, implica participación e implica compromiso de parte de la ciudadanía a la hora de opinar en temas políticos. Bueno, nos vamos a comer, ¿no? Muchas gracias. Listo, ¿no?